Hola, ¿qué tal? Soy Katy Quintero y esto es Entre lo Humano y lo Divino, un podcast hecho con todo nuestro corazón para ustedes, para nuestro crecimiento personal y nuestro acercamiento con Dios a través de esas prácticas que podemos hacer en nuestro día a día, como les digo siempre, para tener una fe cada vez más vibrante y verdadero gozo en nuestros corazones. Bienvenidos una vez más a este espacio. Como siempre les recuerdo, este programa no es mío, es de nuestro Señor y está dedicado para su gloria y para nuestra Santísima Virgen María, nuestra Madre Celestial, la reina de este canal. Hoy, señores, vamos a hablar de un tema muy especial, de un santo al que amo mucho, alguien que realmente ha cambiado y transformado mi vida. Yo pienso que algunos santos se pueden explicar con palabras, pero hay otros santos que solo se entienden cuando se viven. Y este santo hace parte de este segundo grupo. Hoy vamos a hablar de San José, porque realmente es un personaje no solamente bíblico y de la vida de Jesús, sino que está esperando tu llamado, está esperando tu disposición de corazón. Pero no lo vamos a hacer desde la teoría, sino desde la experiencia viva y profunda de nuestra invitada. Una mujer que es fiel devota de él, una mujer practicante de su fe, pero además es una mujer que viene aquí con su corazón dispuesto a contarnos desde su historia cómo él vino en su vida para cambiarla, para transformarla, para traerle paz y también para poner orden en ella. Es para mí un placer presentarles a mi amiga querida, Beverly Pacheco. Bienvenida. Muchas gracias, Katy, por invitarme a tu programa. Feliz de estar aquí y poder compartir con todas las personas. El placer siempre es nuestro, Beverly. Somos muy bendecidos cuando nos dicen que sí y cuando personas como tú vienen acá a compartirnos su aprendizaje y a fortalecernos en la fe. Eso es siempre una gran bendición para nosotros. Así que gracias. Tenemos siempre en este programa, Beverly, una tradición de hacer una oración para encomendarnos al Señor y a nuestra Santísima Virgen María para que nos acompañen y ellos hagan de este programa lo que Él quiere que esto sea. Así que vamos a empezar. Así que a todos los que están en casita, vamos a darnos la bendición en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, yo te invoco en este momento. Y te pido, Señor, que hagas presencia en este lugar, en los corazones de cada uno de los que hacemos parte de este programa, de nuestros invitados, de nuestros oyentes y de los que están tanto delante como detrás de cámaras. Bendícenos, Señor, y a nuestras familias. Hoy yo te pido, Señor, paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar al mundo con ojos llenos de amor. Ayúdanos a ser más pacientes, comprensivos, suaves y humildes, para poder ver a nuestros hermanos más allá de las apariencias, Señor, como los ves tú mismo, y así poder apreciar las bondades que hay en cada uno de ellos, Señor. Cierra nuestros oídos de toda murmuración y guarda nuestra lengua de toda maledicencia. Que solo los pensamientos que bendigan, Padre amado, sean los que permanezcan en nosotros. Hoy quiero ser tan bien intencionado y buena que todos los que se acerquen a mí puedan sentir tu presencia, Señor. Revístenos de tu bondad y permite que durante este día te podamos reflejar. Espíritu Santo, fuente de luz divina que iluminas los entendimientos, ilumínanos y santifícanos. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Y ahora sí, vamos a entrar en materia, mi querida Beverly, con este tema maravilloso que hemos titulado San José, custodio del corazón. Porque San José no solamente fue el custodio del corazón de María y de Jesús, sino también puede ser el custodio del tuyo, del de Beverly y el mío. Pero quiero empezar a poner un poquito a la gente en contexto, ellos no te conocen. Cuéntales un poquito quién es Beverly, dónde naciste, cómo fue tu crianza en la fe en tu país, con tu familia. Mi nombre es Beverly Pacheco, yo soy nicaragüense. Vine a este país hace unos años y creo que toda la vida en mi familia sí me transmitieron esa fe. Toda mi familia ha sido gente de fe y creo que de pronto no se vivió como una fe a plenitud,
pero siempre la semillita sembrada en la familia, sí, siempre la tuve. Qué lindo eso, y así empezamos mucho. ¿Hay algún pilar, algún familiar o alguien de tu vida que quizás haya sido una fuente importante en tu vida religiosa? Bueno, yo creo que la verdad que el nicaragüense que me pudiera estar escuchando, y especialmente en la ciudad donde yo viví, León, somos personas muy marianas. Okay. Sí, es un país muy mariano. Entonces eso ha venido desde mis abuelas, a mi abuela, a mi mamá, ahora a mí. Entonces creo que ya es algo que viene dándose. De generación en generación. De generación, sí. Qué bonito. Ahora, hablemos de San José. Sin contarme parte de tu testimonio que hoy nos vas a ir diciendo poco a poco, hoy, después de todo lo que has vivido, del camino recorrido de su mano, ¿quién es San José en la vida de Beverly? Bueno, San José es mi papá. Pudiera resumir a San José de esa manera, es mi papá. Y es mi papá en el que yo he encontrado realmente un amor que, como tú misma lo dijiste, para escribirlo a él es muy difícil ponerlo en palabras, pero ha sido mi protector, mi custodio, mi acompañante. Ha sido de verdad San José como una promesa de verdad de Dios en mi vida, un regalo que Dios me ha dado. Y en esa misma línea, si hablamos, dices cosas muy hermosas de él, o sea, un padre, una guía, y cuando hablamos del papá, yo creo que todos empezamos a imaginarnos el papá de cada Claro. uno. ¿Qué es lo que sientes que más te inspira de él? ¿Cuál quizás serían esas virtudes que dices, cuando yo conocí esto de San José, fue inevitable no enamorarme de él? Bueno, creo que pudiera decir que su corazón. El mayor tesoro de San José está en su corazón, porque en su corazón es donde se forman las virtudes. Todas las virtudes de San José, heroicamente, vienen de una formación para él poder darse, donarse, custodiar y proteger y poder cumplir su misión. Él tuvo que tener esa formación en el corazón. Y sobre todo saberse quién era él ante los ojos de Dios. Esa identidad total de él, de saberse hijo de Dios. O sea, ¿tú crees que...? Porque dices algo muy importante, el tema de reconocerse para poder aceptar lo que uno hace. ¿Qué piensas del camino que él aceptó? ¿Qué te parece a ti? ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué crees que fue lo más importante de ese sí que le dijo al Señor? Específicamente para él poder tener la libertad de dar ese fiat, como la Virgen lo hizo también, como te digo, él tuvo que tener muy claro quién era él. Y en eso que él era un hombre conocedor de las Escrituras. Era un hombre que estudiaba las Sagradas Escrituras. Entonces, él ya podía ver un camino recorrido reconociéndose en la palabra del Señor, que no hay un mejor libro que te pueda describir tu vida que si no es a través de la Biblia. Y yo creo que eso fue lo que a él le permitió ser lo que él hizo con la Virgen María, de proteger, o sea, en una misión tan grande, donde incluso llegó un punto de que no es que él no confiara, simplemente era una misión tan grande que hasta se sentía indigno en ese ser de San José. Pero él sabía que también no era algo que venía de él, venía algo más que venían todas las virtudes dadas, pues, la gracia del Señor en él. Me encanta la enseñanza que deja Beverly, porque mira lo importante, incluso San José, incluso la Virgen María, buscaban siempre el momento para orar, el momento para formarse. Sí. Eso es una invitación para todos nosotros. La fe no debe ser algo pasivo, debe ser activo. Y es nuestro deber, si realmente queremos seguir al Señor y buscar esa santidad, el prepararnos como lo hizo San José para lo que dices tú, una misión realmente compleja y difícil. No era sencillo haber dicho que sí para cuidar nada más y nada menos que al Hijo de Dios. Ahora, cuando hablábamos previamente en nuestra conversación, me mencionaste algo muy bonito y era una frase que dice, Katy, es la importancia del ser más que del hacer. ¿Qué significa eso en tu vida desde ese aprendizaje que has tenido de San José? Bueno, básicamente creo que a medida que nosotros vamos creciendo, nuestro ser humano no es santo. Entonces ya nacemos con imperfecciones.
y son imperfecciones que se van traspasando. Y a medida que se van traspasando, logra afectar la identidad de cada persona. Y al afectar la identidad, una de las heridas más profundas mías justo era en esta del abandono. Entonces había una distorsión de quién era yo. Entonces yo sentía que era una persona que yo tenía que hacer antes de ser. O sea, yo como no me sabía quién yo era, no me sabía dónde estaba, para dónde iba, no sabía nada de dónde venía. Entonces, en ese perderse uno, esa, como te digo, esa distorsión que causa en el ser humano, allí es donde yo logro ver a él y darme cuenta que para él lograr todo lo que logró, él sabía quién era perfectamente, sabía de dónde venía la gracia, de dónde él sabía, como te digo, en la Sagrada Escritura, él leía a los profetas y él ya sabía qué camino llevaban, sabían las bajas, las altas, aquello que debían seguir ellos trabajando, viendo que no era un camino fácil. Entonces, en ese camino que no era fácil, es donde uno también, como te digo, empiezas a reconocerse quién es uno. O sea, básicamente te encuentras con él y te empiezas a dar cuenta que estabas buscando más afuera que adentro. Ahí es donde empieza como un trabajo más introspectivo. Uh-huh. Ahora, ¿cómo lo descubres? Porque todos los que somos josefinos nos ha pasado eso. O sea, como que todos sabemos quién es San José, pero ¿en qué momento tú realmente te encuentras con él que dices, wow, esto es nuevo? ¿Qué sucedió? ¿Cómo fue ese episodio en tu vida? Pues lo primero que tengo que decirte que fue en el año de San José. O sea, yo no sabía que era el año de San José, por pura providencia de Dios. Estaba escuchando al Papa Francisco, que estaba hablando del año de San José y que terminaba justo el 8 de diciembre. Entonces yo dije, bueno, hay que hacer algo, pero yo ya estaba en una etapa de que ya era casi el final, ¿no? Entonces, pasando en las redes, me topé con el libro del padre Michael Calloway. Y dije, yo voy a consagrarme. Y así fue que yo empecé ese caminar de conocer a San José. Y mi día de consagración, que fue el 8 de diciembre justo, para terminar. O sea, fue como que, véngase para acá, usted no se me va. Una fecha especial, sí, o sea, se manifestó, claro. Ahora, ¿qué pasa después de ese primer encuentro con él? Me contabas que ya te consagras, pero explícale un poquito a la gente, porque sucede, Beverly, que muchas de las personas que somos católicos, algunos no sabemos bien cómo sucede esto y hablamos mucho de la consagración a la Virgen, de la consagración a San José. Sí. Cuéntales un poquito a la gente técnicamente hablando, qué es lo que sucede y cómo alguien puede hacer esa consagración si no la ha hecho. Bueno, pero creo que primero que todo San José siempre te busca. Ahí es donde tú tienes la libertad del llamado, de recibir el llamado, acogerlo y obedecer, tal cual lo hacía él. Entonces, en ese caso, cualquier persona que haya encontrado a San José, sea a través de alguien, por redes, por lo que sea, no crean que sea una casualidad. Ese es un llamado que San José te está haciendo de decirte, quiero que seas mi hijo. Quiero protegerte, custodiarte y trabajar contigo. Entonces, eso significa para mí la consagración. Eso ha sido para mí la consagración. El que Él haya venido a querer formar mi corazón, trabajar, protegerme, cuidarme, y algo que si Él ya te encontró, por ende, también va la gracia de por medio. Porque uno dice, 30 días, son 30 días que tú pasas haciendo reflexiones de San José, y pues en esos 30 días Él va a hablar a tu corazón. Él va a hacer lo que Él crea conveniente, pues que necesites tú en ese momento en tu corazón. Entonces hay que tener perseverancia, hay que formar la voluntad, que como te digo, todas esas son gracias que el mismo San José da. O sea, tú no te tienes que preocupar como por esto, no. Simplemente tienes que ser diligente, obediente, tal cual Él lo hizo. Muy sabio lo que dices es primero dar el sí y abrirnos a ir poco a poco, permitiendo que Él vaya entrando. El proceso de cada persona es totalmente individual. Totalmente. Si usted no sabe cómo hacerlo, también siempre le decimos a las personas, acudan a su parroquia, hablen con su sacerdote, su guía espiritual, que les puede dar alguna formación para que vayan arrancando, pero lo importante es dar ese primer paso, ¿verdad? Uh-huh. Y dejar que Él, como dice Beverly, vaya poniendo esos dones en nuestro corazón.
te consagras a San José, ya estás en un acercamiento lindo con él. ¿Qué sucedió después de esa consagración? Bueno, Katy, para serte sincera, me perdí. O sea, después de eso no lo busqué, no volví a interiorizar, o sea, no, nada. O sea, fue como que, ay, qué bonita la consagración, me consagré y paré ahí un poco. Después de verdad no volví. ¿Y qué sientes que fue lo que no te detuvo a quedarte ahí con él? ¿Estabas en tu vida en un momento quizás de distracción, de confusión, o simplemente crees que te faltó un poquito de voluntad? ¿Qué es lo que sientes? Para serte sincera, creo que sí, de alguna manera no tenía como, ¿cómo te pudiera decir? No tenía como una conciencia, ¿ya? Que ahí es donde te digo también que yo hacía las cosas, pero todavía no las vivía, no caían en mi corazón. Y eso es lo que San José quería hacer conmigo. Pero yo no, en ese momento pues no lo entendía, no lo había entendido, simplemente dije, bueno, el protector, custodio y ahí. ¿Y cómo vuelves entonces a reencontrarte con él? Porque hoy por hoy eres una devota, pero súper activa y fiel. Bueno, volvamos a lo mismo. Él vino a mí. Él vino a mí. Un día yo estaba en YouTube viendo una serie de videos y en esa serie de videos de repente encontré Treintena San José y yo no sabía nada y dije, bueno, otro llamado al que pues terminé respondiendo. ¿Qué cambió en este reencuentro que no pasó la primera vez? ¿Qué cambió en Beverly? ¿Qué sentiste en tu corazón que tú dijiste, aquí quiero quedarme? Un poco más de conciencia, crecimiento, sed, mucha sed. Creo que eso fue muy fundamental. Tenía mucha sed porque hay tantas cosas dentro del corazón de uno que uno no las entiende. Y está la contrariedad de lo que uno quiere con lo que uno hace. Entonces yo sentía que eso estaba dentro de mí y que San José quería venir a cambiar, a poner orden en esa parte de mi vida. ¿Tú sabes por qué yo te pregunto esto? Porque habemos muchos que a veces iniciamos alguna práctica o una consagración o una treintena, novena, cualquiera de ellas, y muchos desistimos o paramos en el camino. Y ese ejemplo que tú nos das es importante porque yo creo que nos recuerdas que siempre hay un nuevo comienzo. Podemos retornar. Y el Señor no se cansa de recibirnos, y María y San José siempre están ahí con los brazos abiertos. Ahora, sucede esto y empiezas ya a un paso espiritual, digamos, de tu vida mucho más concreto. ¿Qué cambió ahora sí, después de esta treintena, en tu vida y en tu práctica diaria de tu fe? ¿Ya había más compromiso? Diría que compromiso no, porque no era tanto el compromiso. Era, como te digo, la sed de querer cambiar y que sabía que Él quería hacer algo en mi corazón. Y toda persona que hace esta consagración del Padre Marcus Calloway es muy explícita en muchas cosas y que te explica como que lo que Él va haciendo. Entonces, cuando yo hice la consagración y después me reafirma con la treintena, yo dije, claro, porque justamente en el día 24, pasaron de una treintena, pasó algo que son milagros físicos, diría yo, por así decirlo, cosas mías. Una señal que tú sentiste. Sí, una señal, exacto, una señal mía propia, que yo dije, wow, esta es la señal que yo necesitaba para. Sí. Qué interesante. Ahora, tú me dijiste una frase muy bonita cuando conversábamos anteriormente, y era que le empezaste a pedir a Él, no te vayas, quédate conmigo. Oh, sí. ¿Qué sentías cuando le decías eso a Él y qué significaba para ti en ese momento? La verdad, Katy, un terror horrible de volver a sentirme sola. Wow. Que no tenía como esa guía que me acompañara, que estuviera conmigo, o sea, que secara mis lágrimas, que disipara mis miedos, que me diera la valentía para hacer la voluntad del Señor, tener esa fortaleza para vencer adversidades, para vivir mi vida a la que Dios me había llamado. O sea, eso, y lloré. O sea, yo recuerdo que ese día, después del día 24 ya como que había todo cambiado, ¿no? Después de esa señal. Pero ya para el día último, el día 30, te prometo que me eché a llorar como niña por todo eso.
porque le decía, es que no quiero que te vayas, yo quiero que siempre estés conmigo, no te vayas, no me dejes. Yo quiero hacer la voluntad del Señor, ayúdame. O sea, fue una oración de súplica, de verdad. Qué hermoso. Para los que no conocen mucho a San José, cuando ya pasan estos 30 días que estás con esa sed ardiente, que es una belleza sentirlo, porque fíjate lo que tú me dijiste, ya no era compromiso, era que ya yo quería eso en mi vida permanente. Sí. Cuéntale un poquito qué hacemos los josefinos, a los que te están viendo usualmente, cuáles son esos días importantes para nosotros, qué tipo de prácticas hacemos. Bueno, vuelvo a repetir, no es a veces como lo que uno hace, pero a veces sí se inspiran cosas en el corazón, como por ejemplo, si tú obviamente quieres amar algo, tienes que conocerlo. Entonces, ¿qué pasa? El conocerlo es tener esa relación con él, tener la relación con la persona. Entonces, ¿qué pasa? Ya para mí todos los miércoles no eran los mismos, porque todos los miércoles la iglesia tiene designado a que sean para San José. Específicamente para mí el primer miércoles era muy importante. Era el primer miércoles, así como es el primer viernes, que es dedicado al corazón de Jesús, así como es el primer sábado dedicado al corazón de María, así igualmente el miércoles es dedicado a San José. Entonces para mí era más importante y siempre había algo en ese día que pasaba en especial. Bueno, algo que aprendí también en la treintena, que no conocía durante la consagración, pues es el rosario a San José. Otra de las prácticas que tenemos. Sí, entonces a través del rosario a San José es una manera de unirme a él, porque vas meditando, vas recordando lo que él ha hecho y lo que tú también estás haciendo, y como que cuando tú lo pones en práctica y lo pones al yo, a la horita de mi vida, de qué es lo que te quiere decir a través de esa meditación de los 8 misterios, porque son 8 misterios, no es un rosario pues común, y en cada uno hay un pasaje diferente, y en ese pasaje tú siempre vas a encontrar alguna respuesta o algo que él te quiera decir. Me encanta, ¿vieron? Para los que no saben, muéstrales un poquito ese rosario. Es un rosario de 8 misterios. No es como el tradicional. Sí. Lo pueden conseguir casi que en cualquier lado, y si no lo pueden buscar online, y es de verdad muy, muy bonito. Pueden buscar también en muchos websites la información. Hay libritos que son solamente del rosario para darte la meditación de cada uno, y de verdad que es muy lindo y es diferente de hacerlo. A mí me encanta, cuando lo descubrí fue igual, y también cantado es una belleza, que de paso le mandamos un saludo a José Morales, porque con él tú también redescubriste a San José igual que yo, y él aquí, bueno, él es bienvenido en esta casa. Ahora, todo lo que me estás contando es bello y me encanta. Ya los 19 era un día más especial, los miércoles se volvieron josefinos, mi confesión el primer miércoles de cada mes. Pero hay otra parte, porque la vida es así, Beverly. Sí. Así como está el bien, tristemente está el mal. Y entonces te pregunto, porque vienen entonces a aparecer en tu vida y a manifestarse ataques espirituales del enemigo. Cuéntanos un poquito qué era lo que te pasaba y cómo pudiste sobrepasar estas luchas. Bueno, la razón de la treintena justamente era por eso. Estaba pasando por un momento de mi vida bastante difícil y yo pasé la treintena, ¿verdad? Pero una vez pasada la treintena, obviamente él ya había derramado la gracia. Pero realmente aquí es donde venía aquello que tú dices, ataque, porque empecé de verdad como un proceso de liberación, de liberarme de todas las heridas que traía, de liberarme de todo lo que yo, de la falsa identidad, de todo lo que yo venía arrastrando, porque ya la gracia ya estaba derramada. Entonces, ¿qué es lo que hace el enemigo? Quiere alejarte, no quiere tu salvación. Recordemos que él está para dañar al ser humano, lamentablemente, ¿no? Y pues San José, como terror de demonios, en ese momento venía a mí, a mi corazón, y esa es la manera que yo trataba de sobrellevar todos esos ataques. Venía, a través de pensamientos, podía sentir aquella sensación de no paz, no había armonía, aquella incomodidad, aquel incluso hasta fastidio. O sea, hay tantas maneras que se le manifiesta a cada persona. Esa era la manera conmigo. Lo podía sentir a través incluso de mi cuerpo, lo manifestaba, hasta que sentía de verdad en mi corazón eso. O sea, en cosa tan sencilla de una ejaculatoria,
para que esos ataques disminuyeran y repetirla, hasta que todo pues ya volviera a estabilizarse, ya mi sistema nervioso volviera pues a la normalidad, pero sí fue a través de la intercesión de San José. ¿Qué padeciste? Cuéntanos un poquito, porque dices algo súper importante, hasta mi cuerpo lo manifestaba. O sea, estamos hablando quizás de ansiedad, ataques de pánico. Sí, ataques de pánico y de ansiedad. Yo podía sentir cómo mi cuerpo somatizaba ya cuando la ansiedad venía a mí. Y en ese momento yo no podía controlarla, yo no sabía. O sea, era totalmente ignorante, era una niña desprotegida, que yo no sabía en ese momento qué es lo que yo debía hacer o cómo debía actuar. O sea, que entonces venían todos, como te digo, esos pensamientos a mi mente que realmente no vienen de Dios. Entonces lo que no viene de Dios, uno que tenía que hacer, desecharlo. Entonces ahí es donde venían. Yo, claro, las primeras veces dejaba fluir los pensamientos y empezaban los ataques de pánico, donde ya no me controlaba, empezaba, no sé, tenía muchas manifestaciones en el sentido de que lloraba mucho, me quedaba tirada en cama, no podía moverme, no podía ni hablar. Entonces por eso digo que fue muy providencial para mí que San José me dijera solo la frasecita: invócame, terror de demonios, así. Algo que vino a propio, de verdad, de mi corazón. Mira qué importante, y te agradezco profundamente que nos compartas esto, porque no es fácil hablar de esos momentos difíciles que todos siempre estamos enfrentando. Pero hay mucha gente que te está viendo y a veces estamos con esa angustia. Con esto no estamos quitándole en lo absoluto ninguna validez a cualquier enfermedad mental, claro, a cualquier diagnóstico que usted tenga. Pero sí, miren qué importante es el discernimiento. Y eso es lo que a mí me queda de esto. Mira, yo decía, wow, cuando ya tú lo acabas de mencionar, ya empecé a darme cuenta cuando venía a atacarme, y entonces a través de mi fe me preparo más en mi corazón para poder dar la batalla. Así porque es. El Señor no nos deja solos. Y para eso está San José, para eso está la Virgen María, para cubrirnos con su manto. Ahí es donde decimos, estas son las herramientas que nuestro Señor nos da. Y me encanta eso, porque pues me contaste una cosa que yo no sé si quieras compartir, que tú sentías que incluso la alegría te la querías robar. O sí, en la parte de la distorsión de mí, o sea, de ser feliz, de ser plena, de estar en gozo, de estar en alegría, en esos frutos del Espíritu Santo. O sea, yo sentía dentro de mí que yo decía, o sea, con lo que yo sonreía, yo sentía como que venían de repente pensamientos como que tú no puedes ser feliz, tú no estás para ser feliz, tú no estás para esto. Y en ese momento, cuando tú no estás muy arraigado y muy en fe, tú te crees todas las mentiras que Él te dice. Porque son mentiras. Cuando tú te sabes plenamente que eres un hijo de Dios. ¿Y qué es ser hijo de Dios? No solo es saber, soy hijo de Dios, es ser hijo de Dios. Ahí es donde realmente, o sea, tú entiendes y ya no crees. Otra parte que a mí me ayudó muchísimo fue ese reconocimiento de quién era yo en Dios. Entonces yo ya empecé a conocerme de verdad. Ya podía leerme en mi cuerpo, en mis pensamientos, para yo también sentir qué es lo que estaba pasando y darme cuenta si realmente era, por ponerte eso, una enfermedad o realmente simplemente un ataque. Que el ataque uno lo puede frenar, no por uno, para gloria de Dios, con San José, con la ayuda de la Virgen, con la ayuda de Dios, con la sangre preciosa de Cristo, nada imposible. Pero sí me tenía que diferenciar en que si realmente era como una enfermedad o si realmente era un ataque. Y en este caso sí era un ataque, porque yo empecé a invocarlo. Y lo hacía repetitivamente hasta que llegó un punto que ya no podía más. O sea, para gloria de Dios, creo que San José me ayudó mucho a librar esa batalla, muy fuerte. Pues bendito sea el Señor que estás aquí contándonos la historia. Y creo que es muy importante lo que has dicho, porque estas son las cosas que pasan en el día a día. Y este programa es precisamente para eso, para recordarnos que todos los días podemos hacer una cosita, que la oración siempre está ahí como un salvavidas para ayudarnos. ¿Por qué crees que la vida ordinaria, pero vivida en gracia, es tan temida por el enemigo, por el mal? Bueno, creo que el enemigo, como no quiere lo mejor de ti, no le gusta que estés cerca del Señor, porque sabe que estando cerca es donde encuentras tu plenitud. Entonces creo que en lo pequeño, en lo cotidiano, en vivir en los sacramentos, en esas tus visitas al Santísimo, en ese mantenerte en gracia, en ese buscar, en poder
llenar esos deseos, esos vacíos y esos anhelos profundos de tu corazón es lo que a ti te ayuda a mantenerte en gracia, en esa búsqueda de los sacramentos. Me encanta lo de los sacramentos. Hay que hacer énfasis en esto siempre. Sí. Esto no es de que si me parece, si no me parece, si hoy tengo ganas. La importancia de desarrollar esa sed que tiene Beverly para querer hacerlo con el corazón. Ahora, San José, ¿cuáles crees que son esas virtudes que el enemigo más odia de él y que nosotros deberíamos imitar? Que van a significar que a veces pasemos por tribulaciones, pero que debemos imitar. Bueno, creo que una de las más grandes es la humildad, como la Santísima Virgen María, tal cual como su esposa, la humildad, la obediencia, el poder decirle a Dios ese sí, no importando qué ni sintiendo qué. ¿Ya? O sea, él tenía la valentía, que esa es otra virtud también, y el silencio para poder meditar, contemplar en la palabra y siempre buscar ahí, en eso, a Dios. ¿Cuál crees que ha sido ese cambio más grande que ha sucedido en Beverly desde que estás de la mano de San José? Que tú digas, esto cambió en mí, esta virtud la he fortalecido gracias a su intercesión. Creo que tiene que ver con la de la pureza. Cuando empecé a conocer a San José y miraba cómo él actuaba, sin protagonismo, humilde, sencillo, sabía muy bien cuál era su misión y sabía también quién era él en Dios. Entonces creo que eso me ayudó mucho a mí a tener esa pureza de intención, en que como yo ya me sabía, reconocida de quién era, yo no tenía que hacer algo para. Entonces eso para mí me cambiaba mucho. Y es donde yo ya me sentía, o sea, como más yo, el poder ser uno. O sea, San José sabía que yo era imperfecta y que esa era la idea, venir él a tratar de poner un orden y tratar de elevar las virtudes. Entonces yo creo que esa fue como la primera, la pureza de intención, y no porque que ella sea pura o que yo ya estoy, no, para nada. Simplemente creo que esa fue la gracia primera que quiso derramar para poder seguir trabajando, y que seguimos trabajando y aquí no paramos hasta el cielo. O sea, hasta el cielo no vamos a parar. Así es. Ahora, mencionábamos lo del rosario y la treintena, pero para los que nos están viendo y quizás no conocen la treintena de San José, cuéntale un poquito a la audiencia cómo ha sido tu experiencia haciendo las treintenas, quizás un tip, alguna recomendación que les puedas dar a esos que van a hacerlo por primera vez o a los que se sienten un poquito perdidos a mitad del camino. Cuéntales, explícales cómo funciona esta práctica tan bonita. Bueno, creo que la treintena hay personas que la hacen por una petición especial, ¿verdad? Porque están pasando una situación. Yo la he hecho por petición especial, por situaciones que he estado pasando. También la he hecho por agradecimiento. Entonces todo tiene que ver, creo que la disposición del corazón. La disposición de tu corazón y el formar tu voluntad a decir, o sea, cuál es tu propósito, qué es lo que tú quieres, a dónde tú quieres llegar, para que ahí mismo te dé esa perseverancia de 30 días, meditar en lo que San José vaya hablando a tu corazón, que va a ser muy puntual, porque es lo que él hace, es muy explícito, muy puntual en algo. Entonces, esta parte de las treintenas está compuesta, o sea, yo siempre hacía mi vocación al Espíritu Santo. Hay momentos diferentes en los que la he hecho, pero en mi experiencia han pasado de diferentes maneras. Trato lo más posible y que el Señor me concede la gracia de hacerla frente al Santísimo, porque es el momento donde tú quitas todo mundo que pueda haber en tu cabeza y te concentras en lo que de verdad el Señor quiere hablar a tu corazón. Entonces, de pronto, yo preparaba mi corazón antes de esa llegada al Santísimo con el rosario. Cuando conocí las treintenas, era por YouTube. Entonces, yo la ponía y yo iba repetitivamente haciendo el rosario en el transcurso, en mi carro, en el transcurso que yo iba al Santísimo. Cuando yo llegaba al Santísimo, ya mi corazón ya iba dispuesto, ya venía con esa apertura, esa escucha, eso cerrar todos los oídos del mundo para interiorizar realmente lo que San José quería hablar a mi corazón. Entonces ya llegaba y hacía la meditación allí. Y ya escuchaba, y una práctica que me ayuda muchísimo a mí, mucho, a escribir. Hay algo que él me dijo hoy,
vamos a escribirlo. Incluso hay personas que lo escuchan todo y después escriben. Como tip mío, algo propio mío, es que si yo escucho algo y eso resonó en mi corazón, yo me quedo allí. Hasta ver, escribir y tratar de desarrollar, interiorizar un poco qué es lo que él quiere. Lo pausaba, escribía, depende de lo que fuera, no todos los días son iguales, todos los días son diferentes. Hay días en los que no les voy a negar, estaba muy fría, no escribía nada, o sea... Y no pasa nada. Y no pasa nada, o sea, tú sigues, porque no se trata del sentimiento de lo que yo quiero, sino es lo que él quiere, y que está allí, frente a esa fuente viva, de esos rayos de sol que te están penetrando, que tú no vas a dimensionar qué es lo que él está haciendo. Él simplemente está haciendo algo, pero no necesariamente va a saber qué está haciendo. Entonces, aún en mi frialdad, no importaba cómo estuviera, yo iba y lo hacía. Entonces, y de repente pausaba, escribía, a veces lo escuchaba del todo, a veces no escribía, y así. Y nada, pues, y con sus letanías, y eso era lo que yo hacía prácticamente en las treintenas, en la consagración. Y de hecho, no solo en eso, creo que fue una práctica que a mí me ha quedado para ejercicios espirituales, que me ha quedado para muchas. Siempre disponer el corazón de pronto como en algo, en cualquier momento. El Señor siempre está dispuesto a escucharte. Qué buenos tips nos acaba de dar Beverly, porque fueron muchos, pero fíjense eso de la preparación. Me lo decía mi guía espiritual un día, Katy, es que hasta para ir a la misa, para la confesión, para presentarnos ante el Santísimo, qué bonito es no llegar de manera abrupta, sino poder ya venir con nuestro corazón, llenándolo de ese amor y de esa disposición, para que cuando lleguemos ahí sea el Señor el que nos guíe. Ahora, hablando de eso y de San José, una de sus virtudes más importantes es el silencio. Oh, sí. Tú acabas de hablarnos mucho de la treintena y me encanta de cómo te has apropiado de tu práctica religiosa, de tu treintena, de tu rosario, de tu adoración al Santísimo. ¿Qué papel crees que juega el silencio en estas oraciones que yo creo que es muy importante? Creo que es demasiado importante y, más que importante, necesario. Es que es una necesidad de tu corazón. ¿Por qué? Porque yo, digamos, en mi caso y en mi experiencia, cuando yo estaba teniendo esos ataques, ¿qué estaba haciendo yo? ¿A quién estaba escuchando yo? Entonces yo tenía que callarme, o sea, dejar de verdad de pensar, porque el ser humano siempre está pensando y pensando, y que mañana, y que esto, y que la distracción, esto. Entonces es un desconectarte totalmente del mundo para escuchar a Dios. Porque solo en el silencio vas a poder tener la capacidad de discernir, ser una persona contemplativa. Si tú eres, o sea, ¿qué hacía San José? Si en las Sagradas Escrituras, ¿qué dice San José? Nada. Pero ¿qué es lo que él hacía? Miraba a su alrededor, contemplaba, observaba, analizaba, porque vivía en su presente, no en el pasado ni en el futuro, sino ahorita, en este momento que yo puedo estar aquí contigo. Este es mi momento actual. Y eso es lo que San José hacía. Vivía su momento actual, porque si él no hacía silencio, y si él se hacía el ruido y de pensar, ¿y ahora cómo le voy a dar de comer al niño Jesús? ¿Y qué va a hacer María mañana? ¿Y qué es? O sea, no. Él vivía su presente y eso le daba a él la disposición de su corazón para contemplar y poder discernir lo que debía hacer en el momento que debía hacer, bajo la prudencia que lo debía hacer. Yo de verdad que cuando escucho, y me encanta porque tú lo hablas con mucha pasión, todo lo que es la realidad de lo que fue su vida, uno queda como wow. Y así pensando en ese hombre maravilloso que él fue, pienso en la actualidad, en el hombre actual. Si pensamos un poquito en el papel del hombre, el varón en sociedad y como padre de familia, del núcleo de la sociedad que es la familia, ¿cuáles creen que serían esas actitudes y aptitudes que el hombre debería imitar de San José en este mundo tan lleno de ruido, en tantas familias disfuncionales, en una sociedad que cada vez crea más estereotipos del hombre? Sí. ¿Qué es lo que San José nos puede regalar y puede ser un referente para todos esos varones que nos están viendo ahorita? Bueno, la paternidad de San José. Creo que la paternidad de San José a él le daba, o sea, yo siento que San José, él era conocer las Sagradas Escrituras y sabía del Mesías, él ya conocía todo del Mesías porque ya lo había estudiado en las Sagradas Escrituras. Pero creo que San José, antes de decir, este es mi rey, mi salvador, mi esto, pues era padre.
Y así como a nosotras como mamá, la maternidad propia de la mujer, así también la paternidad propia del hombre. El hombre tiene que tomar como ejemplo a San José en todo lo que él hizo de manera muy heroica, principalmente imitando las virtudes. El hombre tiene que saber quién es él, encontrarse él mismo y saber para qué está hecho. Porque donde él no sabe que tiene que proteger a la mujer, que tiene que proveer, que tiene que estar defendiendo a su familia, y no solo defender porque es que venga un malvado, no, es que si estás viendo que la familia está flaqueando en algo, que el hijo se está yendo, que se está haciendo la distorsión, ahí está el hombre para salvaguardar la integridad de la familia. Como lo hizo San José, proteger, custodiar no solo los corazones, como tú dices, no solo físicamente, sino el corazón, el alma. Corazón, claro. Él fue realmente un custodio de María y de Jesús, y lo hizo todo el tiempo con todo el amor y el silencio y la prudencia que se necesitaba. Se nos acaba el programa, Beverly, que se nos fue volando. Pero yo me imagino que allá afuera hay un montón de gente, quizás algunos que ya practican el rosario, que ya conocen a San José, pero de pronto también hay muchos que no habían escuchado de él. ¿Qué mensaje le dejas a aquellos que quizás quedaron con esa inquietud en el corazón de San José, que tú les digas, mira, ¿por qué le deben abrir el corazón a él? Bueno, esto se va a escuchar así, pero hay una frase de muchos santos, no solo Santa Teresa, que Santa Teresa le dice, nunca le he pedido nada, y Padre Pío también lo dice, nunca le he pedido nada que San José no me haya concedido. Y la verdad que así ha sido mi vida, porque esperamos muchos milagros físicos, pero en ese proceso de esperar esos milagros físicos, en ese proceso es donde San José entra a llenarte de paz, a mostrarte, a ayudarte con tus cargas. Es que tú no lo cargas, es que Él te ayuda a cargar. O sea, Dios lo ha dotado de todos los dones y de todas las gracias para que cualquiera de sus hijos se salve. Recordemos que el mal siempre va a querer la perdición de nuestra alma, quiere la muerte. Pero Jesús viene a darnos vida, y vida en abundancia, y vida eterna. Entonces, Él es como un arma, digo yo, un arma muy poderosa, así como dicen, así como se habla del Santo Rosario. Entonces, es lo mismo para San José. No hay que tener miedo. Acudir a tu Padre. Tu Padre es el que te está buscando. Y en esa búsqueda, tú solo tienes que decirle sí, y Él te va a encontrar, de la manera que sea. Él lo va a hacer. Porque Él quiere cuidarte, protegerte, y sobre todo hacerte sentir amadísima. Él no le basta sentirse amada, amadísima. Gracias por ese mensaje tan bonito. Gracias por tu tiempo, por decirme que sí, por decirle que sí a San José, porque yo sé que Él fue el que nos trajo hasta aquí. Él. Si supieran, ya después en otra ocasión les contaremos, porque Beverly va a volver acá a contarnos más cosas de su vida y de su fe. Pero sé que Él básicamente generó este encuentro, sí, este programa, y lo hizo con esa bonita misión de recordarnos que Él está ahí para nosotros, para ayudarnos. Terminaste con esa frase de Madre Teresa, que a mí me encanta, Santa Teresa de Ávila, que a mí me encanta porque sabes que eso es una de las cosas que la mayoría de los que somos devotos de San José sabemos, y es que de verdad todo lo que le pedimos, Él siempre está ahí para escucharlo, recibirlo y llevarlo a los pies de nuestro Señor Jesucristo. San José no viene a nuestra vida, señores, para hacerla más fácil. Él no promete eso, pero sí promete una vida más ordenada. Una vida donde el corazón pueda encontrar descanso. Así lo siento yo desde mi corazón, y creo que Beverly también. La confianza. La confianza que nos da. Y viene para convertir esos silencios vacíos en momentos que se transforman, en momentos de compañía, para no sentirnos solos, ¿cierto, Beverly? Entonces, no dejen, señores, de creer que Él está ahí para guiarnos, para acompañarnos y para traer una paz que llega y se queda. Ha sido un placer, como siempre, acompañarlos. Gracias por apoyarnos. A todos los que nos están viendo, como dice Beverly, no tengan miedo en invocar su nombre, no tengan miedo en buscarlo. Lo mejor de todo, no pierdes nada, así que lánzate. Y como les digo siempre, aunque lo engañoso es atractivo, siempre será mejor elegir lo correcto. Ha sido un placer, que Dios nos bendiga y hasta la próxima.